Moisés no existió y todo apunta a que la Iglesia siempre lo supo. Esa afirmación puede parecer una blasfemia, un escándalo, una provocación directa a siglos de tradición religiosa, pero es mucho más que eso. Es una verdad silenciada con celo, archivada en las sombras del poder eclesiástico, ignorada por la mayoría de los fieles que han construido su fe sobre una figura que en realidad jamás caminó por el desierto, jamás liberó a ningún pueblo, jamás recibió tablas divinas, jamás dividió aguas, ni habló cara a cara con un Dios escondido entre nubes. La historia de Moisés, esa figura central en la narrativa judeocristiana, se desmorona cuando se expone a la luz de la investigación histórica, arqueológica y textual. Y lo más inquietante no es solo que no existió, sino que las altas esferas de la Iglesia desde hace siglos han tenido acceso a pruebas irrefutables de esta verdad y han decidido ocultarlas deliberadamente. Pero, ¿por qué? ¿Qué tan poderosa es la figura de Moisés que amerita mantener semejante mentira durante milenios? ¿Qué se tambalea si se cae su historia? Todo, porque si Moisés no existió, entonces no hubo tablas con los 10 mandamientos, entonces no hubo ley revelada, entonces no hubo pacto divino con el pueblo elegido. Entonces todo el edificio sobre el que se ha construido el Antiguo Testamento y por ende los cimientos del Nuevo Testamento se convierten en un castillo de arena sostenido por el miedo, la fe ciega y la manipulación institucional. Es entonces cuando hay que volver al principio, no el principio bíblico, sino el principio de la verdad. ¿De dónde viene realmente la figura de Moisés? Los investigadores más serios y valientes que se han atrevido a desafiar la narrativa oficial coinciden en que Moisés no aparece en registros egipcios ni en registros hebreos anteriores a los textos bíblicos redactados siglos después de los supuestos eventos. No hay pruebas arqueológicas de su existencia, ni del éxodo masivo de hebreos desde Egipto, ni de los 40 años en el desierto, ni del recibimiento de una ley divina en el monte Sinai. Nada. Cero silencios absolutos. Pero no es un silencio casual, es un silencio fabricado, una laguna que fue rellenada con mitología, con simbolismos tomados de otras culturas más antiguas como las leyendas de Sargón de Akkad, las tradiciones egipcias de reyes salvados de las aguas, las enseñanzas de Zoroastro y los mitos sumerios del legislador divino. Todo indica que Moisés fue una construcción posterior, una figura artificial moldeada por escribas del siglo VI a.C. durante el exilio babilónico, cuando los hebreos necesitaban desesperadamente una narrativa que les devolviera identidad, cohesión y propósito nacional. Fue entonces cuando surgió este libertador arquetípico, este profeta de barba larga y autoridad incuestionable, este intermediario entre lo humano y lo divino que nunca respiró el aire del Nilo ni pisó las arenas del Sinai. Y, aún así, su historia fue canonizada, predicada, ilustrada, repetida generación tras generación, no porque fuera cierta, sino porque era necesaria. Y aquí comienza el engaño más profundo, la necesidad institucional de mantener viva la figura de Moisés, aun sabiendo que es una ficción, porque Moisés representa la ley y la ley representa el control. La ley de Moisés no era solo un código moral, era una herramienta de dominio, una forma de establecer jerarquías, castigos, recompensas, exclusiones y privilegios. Quien tiene la ley tiene el poder. Y si esa ley fue entregada por un Dios, entonces nadie puede cuestionarla. Pero si ese Dios nunca habló con Moisés, porque Moisés nunca existió, ¿qué queda? Queda el vacío. Queda el reconocimiento de que durante siglos hemos vivido sometidos a mandamientos nacidos, no del cielo, sino de los pasillos oscuros del poder político y religioso. ¿Y por qué la Iglesia no ha revelado esta verdad? Porque desmontar a Moisés es desmontar la Biblia y desmontar la Biblia es desmontar su propia autoridad. Porque si se admite que la historia de Moisés es una invención, entonces se abre la puerta a cuestionar cada milagro, cada revelación, cada profecía, cada dogma. La figura de Moisés es el candado que mantiene cerrada la caja de los secretos, pero ese candado ya se está oxidando y hay miles de manos intentando abrirlo. Investigadores modernos han rastreado cada detalle del relato mosaico buscando pistas externas que lo validen sin éxito. La cronología bíblica no coincide con la historia egipcia conocida. No hay registros del faraón que supuestamente fue confrontado por Moisés. No hay restos de las plagas. No hay evidencia de una caravana de cientos de miles de personas vagando durante décadas. Ni siquiera hay coherencia interna. Las distintas versiones del Decálogo, los cambios en las leyes,
las repeticiones de escenas míticas en diferentes libros, todo apunta a una elaboración posterior, a una edición cuidadosa con fines ideológicos. Y, sin embargo, los fieles repiten las historias como si fueran hechos. Los catequistas enseñan a los niños que Moisés partió las aguas, que subió al monte a solas y bajó con un mensaje divino. Nadie les dice que esos relatos no aparecen en ninguna fuente externa, que son únicos de un libro escrito por manos humanas, revisado por intereses humanos y promovido por instituciones humanas. La pregunta que nos rompe por dentro es, ¿por qué se sigue perpetuando esta mentira? ¿Por qué conviene? Porque sin Moisés la autoridad de la Iglesia se desvanece. Porque sin la ley mosaica no hay base para muchas enseñanzas morales ni para estructuras clericales. Porque admitir que todo comenzó con una ficción sería una catástrofe para quienes han construido su vida, su fe y su poder sobre esa narrativa. Pero esa catástrofe no sería una tragedia, sería una liberación, sería el primer paso hacia una fe más honesta. Una espiritualidad libre de dogmas impuestos, una búsqueda de sentido que no dependa de personajes fabricados. Moisés no existió y cada día somos más los que ya no tememos decirlo en voz alta, no como ataque a los creyentes sinceros, sino como un acto de justicia histórica, como una forma de cortar con siglos de engaño. La Iglesia lo supo, siempre lo supo y prefirió el silencio, pero nosotros no. Nosotros elegimos hablar. Si Moisés nunca existió, entonces, ¿quién escribió su historia? ¿Quién diseñó con tanto detalle cada uno de los eventos que supuestamente protagonizó y con qué intención? Las respuestas a estas preguntas conducen a uno de los secretos más turbios y cuidadosamente encubiertos por la tradición religiosa, la invención deliberada de figuras simbólicas con fines políticos y sociales. Porque Moisés no fue un error de interpretación ni un mito que se salió de control, sino un personaje ideado con precisión quirúrgica para cumplir un propósito muy claro: reconstruir la identidad de un pueblo en ruinas y someterlo bajo una nueva forma de autoridad. Cuando el pueblo hebreo fue exiliado a Babilonia, después de la destrucción del primer templo, se enfrentó a una crisis existencial brutal. Habían perdido su tierra, su templo, su soberanía, su orgullo. Estaban dispersos, fragmentados, en peligro de asimilarse a culturas extranjeras y desaparecer como pueblo. En ese contexto desesperado surgieron los escribas y sacerdotes que comenzaron a redactar lo que más tarde conoceríamos como la Torá. Y no lo hicieron como cronistas objetivos, sino como arquitectos de una nueva narrativa nacional. Necesitaban héroes, leyes, pactos, símbolos poderosos. Y así, en medio del trauma, nació Moisés, no como figura histórica, sino como el instrumento perfecto para una refundación cultural. Su historia fue construida a partir de fragmentos de mitos anteriores. La canasta en el río recuerda a Sargón de Akkad. Las tablas de la ley evocan los códigos babilónicos de Hammurabi. La travesía por el desierto replica los mitos de iniciación de otras culturas. Cada detalle fue cuidadosamente tejido para dotar de legitimidad al nuevo orden religioso que los exiliados querían imponer. Moisés no solo fue presentado como libertador, sino como legislador y profeta, unificador de funciones que rara vez se combinaban en otras tradiciones, lo que le confería un poder casi absoluto. Y ese poder no era para él, era para quienes hablaban en su nombre. La autoridad de Moisés servía para blindar la autoridad de los sacerdotes. Lo que ellos decían no era mera opinión, era palabra sagrada transmitida por un hombre que había visto a Dios. ¿Quién se atrevería a contradecirlos? ¿Quién podría cuestionar sus leyes si venían directamente de lo alto? Así nació una estructura de control basada en la ficción. Y lo más escalofriante es que esta estructura no desapareció con el paso del tiempo, sino que fue adaptada y perfeccionada por las religiones posteriores, incluyendo la Iglesia cristiana. Porque si bien el cristianismo proclamó una nueva alianza a través de Jesús, jamás abandonó las bases legales y simbólicas del Antiguo Testamento. Todo lo contrario, las abrazó, las canonizó, las repitió. Moisés fue integrado al relato cristiano como figura profética, como antecedente necesario para legitimar a Jesús como cumplimiento de la ley. Así, incluso después de la venida del Mesías, la figura de Moisés siguió siendo útil, siguió siendo reverenciada, predicada, glorificada. Pero en secreto, en los pasillos de la alta jerarquía eclesiástica había estudiosos que sabían la verdad. No eran muchos, pero existían teólogos, historiadores,
biblistas con acceso a manuscritos antiguos y conocimiento de lenguas originales. Hombres que sabían que la cronología bíblica estaba plagada de errores, que las genealogías eran inventadas, que los eventos descritos no coincidían con la historia real de Egipto o Canaán, y sin embargo no hablaron, o si lo hicieron fueron silenciados. Porque decir que Moisés no existió no era simplemente una cuestión académica, era dinamitar los pilares mismos del poder eclesiástico. Y la Iglesia no podía permitirse eso. En su lugar, se optó por crear una muralla de autoridad incuestionable, los dogmas. Se decretó que la Biblia era palabra inspirada, que sus historias eran verdaderas, no porque fueran verificables, sino porque eran reveladas. Se construyó un sistema en el que la duda se convirtió en pecado y la investigación en herejía. Así se blindó la mentira durante siglos, pero el tiempo y la verdad tienen una cualidad insidiosa. Se filtran por las grietas más pequeñas. A partir del siglo XIX, con el auge de la arqueología moderna, comenzaron a surgir voces que ponían en tela de juicio la historicidad del Éxodo. Las excavaciones en Egipto no encontraban rastro alguno de esclavos hebreos. Los análisis lingüísticos revelaban inconsistencias en los textos mosaicos. Los estudios comparativos mostraban que las leyes de Moisés eran sospechosamente similares a códigos legales anteriores. Y así, poco a poco, la figura de Moisés empezó a desvanecerse ante los ojos de quienes se atrevían a mirar más allá de la doctrina. La reacción de la Iglesia fue predecible. Silencio, desprestigio, evasión. En lugar de afrontar la crisis de autenticidad, se reforzó la enseñanza dogmática. Se promovieron interpretaciones alegóricas, se desvió la atención hacia el valor espiritual de las historias, pero nunca se reconoció la falsedad. Nunca se admitió que Moisés no existió, porque hacerlo habría implicado pedir perdón por siglos de manipulación. Habría implicado reescribir los libros de catequesis, modificar las liturgias, cuestionar la inspiración de los textos sagrados. Habría sido el principio del fin. Y por eso aún hoy en el siglo XXI millones de personas siguen creyendo en un personaje ficticio. Siguen orando a un Dios que supuestamente habló con un hombre que jamás vivió. Siguen basando su moral, su cultura, su política y sus decisiones en una historia que fue inventada por conveniencia. ¿Hasta cuándo durará este engaño? ¿Cuántas generaciones más tendrán que cargar con un legado basado en la mentira? ¿Cuántas conciencias seguirán reprimidas por normas que se dicen divinas, pero nacieron de la pluma de políticos encubiertos? La verdad está ahí disponible, documentada, accesible para quien quiera verla, pero hace falta valor. Porque mirar de frente la inexistencia de Moisés es también mirar de frente el vacío que deja su ausencia. Es atreverse a rehacer la historia desde la verdad, no desde la necesidad. Es reconstruir la espiritualidad sin los andamios del mito. Y es justamente eso lo que más teme la Iglesia. Porque cuando el pueblo se da cuenta de que no necesita mediadores inventados, cuando comprende que puede buscar su verdad sin recurrir a leyendas, entonces se vuelve libre. Libre de estructuras, de dogmas, de imposiciones, libre para pensar, para cuestionar, para elegir. Y esa libertad para los que detentan el poder es el enemigo más grande. Por eso callaron, por eso mintieron, por eso siguen enseñando la historia de Moisés como si fuera un hecho incuestionable. Pero cada día son más los que despiertan, más los que se atreven a leer, a comparar, a investigar, más los que se dan cuenta de que la figura de Moisés no es la roca firme que se nos dijo, sino una sombra proyectada en la pared de una caverna. Y cuando esa sombra desaparece, la luz entra, la verdad se abre paso y con ella el principio de una nueva conciencia. Moisés, el profeta libertador, el hombre que según las Escrituras habló cara a cara con Dios y recibió directamente de la ley que guiaría a su pueblo durante generaciones. Es una construcción que jamás tuvo correlato histórico verificable y esa es una de las verdades más incómodas y peligrosas que el aparato religioso jamás ha querido aceptar ni permitir que se debata públicamente, porque a desmontar esa figura se cae también la idea del pueblo elegido, del pacto sagrado, de la superioridad moral impuesta por una ley que, si no vino del cielo, fue sencillamente redactada por manos humanas, con fines muy claros de control y obediencia. Y lo que arde aún más en las entrañas del poder eclesiástico es que muchos de sus intelectuales lo saben desde hace siglos, desde que algunos de sus teólogos más eruditos compararon textos, cruzaron fuentes,
Estudiaron la arqueología emergente y descubrieron que no había ni una sola evidencia externa que respaldara la existencia de un Moisés histórico, ni una inscripción egipcia, ni una mención en los registros mesopotámicos, ni un solo resto arqueológico que pudiera atribuirse con seguridad a una travesía por el desierto de cientos de miles de personas durante 40 años, porque simplemente esa travesía nunca ocurrió y por lo tanto Moisés nunca pudo haber sido su líder. Y sin embargo, se mantiene la farsa, se repite en las iglesias, se enseña en las escuelas, se representa en películas y obras de teatro como si fuera una biografía real. No porque sea creída por ignorancia, sino porque es útil para mantener un orden, una narrativa que justifique jerarquías, que separe a los puros de los impuros, que trace fronteras morales, que establezca lo permitido y lo prohibido, lo santo, lo pecaminoso y lo más escalofriante es que esta mentira fundacional se perpetúa no solo por fe, sino por miedo. Miedo a lo que podría pasar si el pueblo descubriera que ha vivido bajo un mandato falso, que la ley que rige sus vidas no fue dictada por Dios, sino por hombres desesperados por reconstruir una identidad perdida, que la historia del Éxodo es una adaptación sofisticada de mitos anteriores como los de Marduk y Babilonia, y que las supuestas revelaciones divinas son en realidad instrumentos de manipulación psicológica cuidadosamente diseñados para sostener estructuras de poder. Y si alguien se atreve a levantar la voz y cuestionar estos fundamentos, es rápidamente tachado de hereje, de blasfemo, de enemigo de la fe. Porque la defensa de la figura de Moisés no es una defensa de la espiritualidad, sino una defensa del sistema, del orden impuesto desde hace milenios. Y lo que resulta más doloroso es que millones de personas construyen sus vidas sobre esta mentira, moldean su conciencia, reprimen sus deseos, juzgan a otros y a sí mismos según preceptos que se originaron en un personaje que nunca existió y lo hacen sin saberlo, sin imaginar siquiera que están obedeciendo a un mito, porque nadie les dice la verdad. Porque las instituciones que se erigen como guardianas de lo sagrado se encargan de silenciar toda duda, de evitar que se hagan las preguntas correctas, de reprimir a quienes buscan respuestas distintas. Y cuando se presentan pruebas, cuando los arqueólogos muestran que en el siglo en que se supone que ocurrió el Éxodo, Egipto estaba en su apogeo y jamás registró una crisis como la que describen las plagas. Cuando los historiadores demuestran que los textos de la Torá fueron redactados siglos después de los hechos narrados, cuando los estudiosos de la Biblia revelan que hay múltiples versiones del mismo relato con contradicciones internas y fusiones de tradiciones distintas, la respuesta del aparato religioso es el silencio, la evasión o la acusación de falta de fe, como si la fe tuviera que ser ciega, como si buscar la verdad fuera una traición y no un acto sagrado en sí mismo. Porque lo que realmente traiciona la esencia espiritual del ser humano no es cuestionar a Moisés, sino perpetuar su mentira, usarla para someter, para dividir, para castigar, para justificar guerras, discriminación y odio, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia en nombre de una ley supuestamente revelada por Dios a un hombre que nunca vivió. Y cuando nos atrevemos a mirar de frente esta realidad, cuando dejamos caer el velo y reconocemos que Moisés fue una figura literaria creada por una élite teológica para unificar un pueblo exiliado, entonces entendemos que la espiritualidad no necesita de mentiras, que la búsqueda de lo divino puede y debe partir de la verdad, no de la mitología, que no necesitamos figuras inventadas para tener ética, compasión, comunidad, que la moral no depende de una tabla de piedra que nunca existió, sino de nuestra capacidad de empatía y reflexión. Y ahí comienza una revolución silenciosa, una toma de conciencia que ya no puede ser detenida, porque cada vez más personas acceden al conocimiento, contrastan fuentes, leen otras versiones, descubren que no están solos en su escepticismo, que hay miles, millones, que también se han sentido incómodos con los huecos de la historia oficial, con las inconsistencias de los relatos sagrados, con la rigidez de una doctrina que pone como verdad lo que debería ser explorado con libertad. Y en esa incomodidad nace una nueva espiritualidad, una que no se basa en el miedo ni en la obediencia ciega, sino en el descubrimiento constante, en la conexión con lo real, en la honestidad intelectual. Y lo que más aterra a la Iglesia no es perder fieles, sino perder el monopolio del relato, perder la exclusividad sobre el discurso de lo divino, perder la capacidad de definir lo que está bien y lo que está mal en nombre de una autoridad que se remonta a un hombre que jamás existió. Porque si el pueblo despierta y comprende que no necesita a Moisés para entender a Dios, entonces también comprenderá que no necesita a los que se dicen herederos de Moisés. Y cuando ese día llegue, el poder se desvanecerá,
no en un estallido violento, sino en un suspiro de libertad, en la decisión individual y colectiva de dejar de obedecer por miedo y empezar a vivir desde la verdad. Y aunque intenten impedirlo, aunque sigan enseñando la historia falsa, aunque insistan en blindarla con dogmas y amenazas, la grieta ya está abierta, el muro ya está resquebrajado y por ahí se filtra la luz de una nueva conciencia, una que no necesita milagros ni profetas ficticios para encontrar el sentido de la vida, porque la verdad, por incómoda que sea, siempre será más poderosa que la mentira más hermosa, jamás contada. La pregunta que arde como un fuego sagrado en la mente de quien se atreve a ir más allá de los dogmas es: ¿por qué? Si la figura de Moisés es tan fundamental para la tradición judeocristiana, no existen pruebas históricas concluyentes de su existencia. Y más aún, ¿por qué quienes tienen acceso a ese conocimiento dentro de las instituciones religiosas han optado por callar durante siglos? La respuesta es tan perturbadora como reveladora, porque aceptar que Moisés no existió desmorona el mito fundacional de toda una teología de obediencia, de exclusividad divina, de supremacía moral impuesta desde una autoridad incuestionable y al mismo tiempo desenmascara el mecanismo de poder que se ha alimentado durante más de 2 milenios del temor al castigo, del anhelo de redención, de la promesa de una tierra que fluye leche y miel a cambio de sumisión. Pero, ¿qué ocurre cuando descubrimos que esa promesa fue escrita por manos humanas en el exilio, en el dolor, en el vacío de una identidad rota que necesitaba reconstruirse a cualquier costo? Lo que ocurre es que se abre una herida profunda entre la fe genuina y la manipulación institucional, entre la espiritualidad viva y el aparato doctrinal que la encadena. Porque si Moisés nunca vivió, entonces tampoco habló con Dios, tampoco escribió los 5 libros que se le atribuyen, tampoco fue testigo de ninguna zarza ardiente, ni convirtió su vara en serpiente, ni subió 2 veces al monte Sinaí para recibir un pacto divino. Y entonces, ¿qué sentido tiene seguir defendiendo esa narrativa como si fuera literal, como si de ella dependiera la salvación del alma? Lo que muchos ignoran es que incluso dentro del propio texto bíblico hay señales de que todo fue construido pieza por pieza, ensamblado por redactores con distintas agendas, mezclando tradiciones del norte y del sur del antiguo Israel, fusionando leyendas tribales, adaptando códigos morales de otras culturas más antiguas, como el código de Ur-Nammu o el de Hammurabi, y envolviendo todo con el aura de lo sagrado para que nadie se atreviera a cuestionar su origen. De hecho, los estudios filológicos más rigurosos han demostrado que los textos atribuidos a Moisés fueron escritos siglos después de los hechos que describen, durante y después del exilio en Babilonia, cuando los escribas necesitaban dar sentido a la tragedia nacional y reconstituir un relato de origen que justificara su regreso a la tierra prometida y su reconexión con un Dios que hasta ese momento parecía haberlos abandonado. En ese contexto, Moisés fue la solución perfecta, un líder fuerte, pero humilde, cercano a Dios, pero con una historia humana que pudiera ser emulada, legislador, profeta, guía, juez, intercesor, todo en uno. Y sobre todo un símbolo de autoridad que permitía imponer reglas con la legitimidad de lo divino. Pero, ¿acaso no es evidente que esa figura es demasiado funcional para no haber sido construida con intención? ¿Acaso no es sospechoso que todo el peso de la ley mosaica recaiga sobre alguien que no tiene respaldo fuera de los textos que lo ensalzan? ¿Acaso no es significativo que ni los egipcios, ni los pueblos vecinos, ni los registros arqueológicos den cuenta de un personaje que de haber existido habría sido tan trascendental para la historia regional? Y, sin embargo, cuando un investigador alza la voz y muestra estas inconsistencias, cuando un arqueólogo expone la falta de evidencia del éxodo o la imposibilidad logística de una caravana de cientos de miles de personas vagando por el desierto durante 40 años sin dejar rastro, cuando un historiador bíblico explica que los libros atribuidos a Moisés contienen anacronismos, duplicaciones y contradicciones que solo pueden explicarse como resultado de una compilación tardía, la reacción institucional es siempre la misma: silencio, negación, acusación de herejía. Y no porque esas ideas sean falsas, sino porque amenazan una estructura que ha mantenido el control durante siglos a través del mito. Pero lo más desgarrador es que muchas personas que aman su fe sinceramente, que buscan a Dios de corazón, han sido atrapadas en una red de mentiras tejida por intereses muy lejanos a la verdadera espiritualidad. Personas que se sienten culpables, impuras, indignas, por no cumplir con mandamientos que jamás vinieron del cielo, sino de la pluma de sacerdotes que necesitaban controlar a una población traumatizada por el exilio.
Y en ese acto de sumisión involuntaria se pierde la libertad del alma, la conexión directa con lo divino, la capacidad de discernir por uno mismo que es justo, que es bueno, que es sagrado. Y ahí radica el verdadero crimen de la invención de Moisés, no la creación literaria de un personaje, sino la imposición de una autoridad falsa que ha servido para justificar siglos de violencia, de discriminación, de exclusión, de represión del pensamiento libre. Porque si todo debe someterse a la ley mosaica, entonces todo cuestionamiento es rebelión, toda duda es pecado, toda búsqueda fuera de los límites del texto es herejía. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que el texto mismo es una construcción humana? ¿Qué pasa cuando entendemos que la figura de Moisés fue diseñada para imponer orden, no para revelar verdades eternas? Lo que pasa es que se nos abre el alma, se nos abre la mente y empezamos a ver con otros ojos, ya no con los ojos del temor inculcado, sino con la mirada limpia del que busca sin cadenas, del que ya no se arrodilla ante mitos antiguos, sino que se levanta con dignidad para construir una espiritualidad basada en la verdad. Y es ahí donde nace la resistencia, no la resistencia violenta, sino la resistencia del pensamiento, de la conciencia despierta, del corazón que ya no se deja manipular. Y por eso la Iglesia teme tanto esta revelación, porque sabe que, si Moisés cae, cae todo. Si se acepta que fue una ficción, entonces hay que reescribir el origen del pueblo elegido. Hay que repensar la naturaleza del pacto. Hay que revisar la legitimidad de siglos de leyes y rituales que se han impuesto con el argumento de que venían de lo alto. Y eso es inaceptable para una estructura que necesita la obediencia para sobrevivir. Por eso el silencio, por eso la negación, por eso el esfuerzo constante de desviar la atención hacia lo alegórico, hacia lo simbólico, para que no se mire de frente la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si Moisés nunca existió? Esa pregunta ya no puede ser callada. Ya está en las calles, en las universidades, en los libros, en los documentales, en la conciencia de miles que empiezan a preguntarse si su fe ha sido construida sobre una mentira y no para destruirla, sino para purificarla, para liberarla, porque la verdadera espiritualidad no necesita de personajes inventados, necesita de verdad, de honestidad, de libertad. Y si para llegar a eso hay que reconocer que Moisés fue un mito, entonces que caiga el mito, que caiga con todo su peso, porque lo que se levanta en su lugar es mucho más fuerte, mucho más luminoso, mucho más auténtico. Aceptar que Moisés nunca existió no es un simple acto intelectual ni una provocación académica. Es un terremoto emocional, espiritual y moral que sacude hasta los cimientos más profundos de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestras creencias transmitidas durante generaciones como si fueran certezas absolutas. Y es justamente por eso que ha sido tan peligrosamente silenciado, porque admitirlo obliga a mirar hacia atrás con nuevos ojos, obliga a aceptar que hemos vivido bajo estructuras construidas sobre un relato ficticio, que nuestras leyes, nuestros valores sociales y hasta nuestros miedos más íntimos han sido moldeados por una historia que no sucedió. Una historia que fue tejida por manos humanas con una intención política y no celestial. Por eso, cuando uno abre los ojos y ve que Moisés no aparece en ningún documento egipcio, que no existe prueba alguna del Éxodo, que la cronología bíblica no encaja con la realidad histórica, que las leyes atribuidas al fueron copiadas o adaptadas de códigos babilónicos y sumerios, que ni siquiera hay consistencia dentro de la propia Biblia sobre quién escribió, qué, cuándo y por qué. La única conclusión honesta es que Moisés fue una figura simbólica, un personaje literario, una construcción ideológica que sirvió a un propósito específico, consolidar el poder de una casta sacerdotal u otorgarle autoridad divina a una ley humana, generar cohesión en un pueblo herido por la diáspora y justificar una teocracia naciente que necesitaba imponer normas con el peso de la eternidad. Pero más allá de los datos, lo que más duele y también lo que más libera es enfrentar lo que esa mentira nos ha robado. Nos ha arrebatado siglos de libertad de conciencia, nos ha inculcado culpa, miedo, vergüenza. Nos ha hecho creer que obedecer una ley arbitraria es sinónimo de espiritualidad. Nos ha separado de nuestra propia capacidad de discernimiento, de nuestro poder de cuestionar, de nuestra luz interior. Y es que, si Moisés no existió, entonces la ley no fue dada por Dios. Entonces los mandamientos no son sagrados por origen divino. Entonces las estructuras que se basan en esa supuesta autoridad pierden legitimidad. Y eso lo sabe la Iglesia, lo sabe desde hace siglos, lo descubrieron sus propios teólogos, sus propios historiadores.
Lo saben aquellos que han tenido acceso a los manuscritos más antiguos, a los documentos del Vaticano, a los textos que jamás han visto la luz pública. Lo saben porque lo han leído, lo han cotejado, lo han discutido en privado y sin embargo, han decidido no revelarlo porque hacerlo sería suicida, porque hacerlo derrumbaría siglos de tradición, poder, dinero y control. Y entonces optan por mantener la ilusión, por sostener el teatro, por educar a cada nueva generación con las mismas historias, con los mismos miedos, con las mismas promesas. Porque saben que mientras Moisés viva en el imaginario colectivo, su ley seguirá siendo obedecida, su Dios seguirá siendo temido y su estructura de dominación seguirá intacta. Pero lo que no esperaban, lo que jamás pudieron prever, es que llegaría el tiempo del despertar, el tiempo de la información, el tiempo en que cualquier persona con una conexión a Internet puede acceder a estudios académicos, a análisis arqueológicos, a debates filológicos, a descubrimientos que hasta hace pocas décadas estaban reservados solo para los eruditos del clero. Y es ahí donde comienza el derrumbe. Porque la verdad ya no puede ser encerrada en celdas oscuras, ya no puede ser silenciada con excomuniones ni con amenazas de fuego eterno. La verdad está saliendo a la luz, lenta, dolorosa, pero imparable. Y con ella viene una nueva forma de espiritualidad. Una espiritualidad que no necesita mitos para ser profunda, que no necesita miedo para ser poderosa, que no necesita castigos divinos para invitar a la ética. Y en medio de ese despertar, miles, millones empiezan a mirar a Moisés no como una figura real, sino como un símbolo de todo lo que fue impuesto, manipulado, tergiversado y que ahora debe ser dejado atrás. No con odio, no con rabia, sino con la madurez de quien ha sido engañado, pero decide perdonar para poder sanar. Porque la mentira de Moisés nos enseñó a temer, pero la verdad de su inexistencia nos enseña a ser libres. Y con esa libertad renace la posibilidad de reencontrarnos con lo sagrado desde otro lugar, no desde la obediencia ciega, sino desde la conexión auténtica. No desde la culpa, sino desde la compasión. No desde el deber impuesto, sino desde el amor elegido. Y tal vez ahí estaba el verdadero mensaje que nunca nos dejaron ver. Tal vez esa fue la enseñanza que se ocultó bajo capas y capas de mito, que el ser humano no necesita mediadores inventados para tocar lo divino, que cada uno lleva en sí mismo la chispa sagrada, la brújula moral, la capacidad de vivir con propósito. Y si eso es cierto, entonces la caída del mito de Moisés no es el fin, sino el principio de una nueva era. Una era en que dejaremos de arrodillarnos ante figuras falsas para empezar a caminar con la frente en alto hacia una espiritualidad sin cadenas, sin miedo, sin mentiras. Y sí, la Iglesia lo supo desde siempre, lo escondió, lo protegió, lo utilizó. Pero ahora que la verdad está saliendo a la luz, ya no hay marcha atrás, porque una vez que ves la mentira, no puedes volver a creer. Y una vez que eliges la verdad, no hay institución que pueda detenerte, porque la libertad interior es más poderosa que cualquier dogma. Y cuando millones abracen esa libertad, el mundo cambiará, las conciencias se elevarán. Y el nombre de Moisés, ese nombre que por siglos fue símbolo de ley, de poder, de obediencia, será recordado como lo que realmente fue. Una invención útil, una mentira piadosa convertida en prisión espiritual, una sombra que solo servía para ocultar la luz que siempre estuvo dentro de nosotros. Ahora que lo sabes, ¿seguirás construyendo tu fe sobre los cimientos de una mentira? ¿Seguirás obedeciendo mandamientos que jamás fueron dados por ningún Dios? ¿Seguirás permitiendo que figuras inventadas dicten lo que puedes o no puedes sentir, pensar, cuestionar? ¿O acaso ya ha llegado el momento de romper las cadenas y recuperar tu libertad espiritual? La libertad de creer desde la verdad, desde la honestidad, desde la conexión real con lo sagrado que habita en ti. Si este mensaje resonó en tu alma, si alguna parte de ti sintió la urgencia de seguir descubriendo las verdades que nos ocultaron, entonces suscríbete ahora, porque esto apenas comienza y lo que viene a continuación va a cambiarte para siempre.